plan de gobierno, dentro de este ejercicio que hemos querido hacer en Sigue la W, de hablar más de las propuestas y no tanto de los asuntos que nos ponen a enfrentarnos a unos contra otros en Colombia. Les recuerdo, numeral Ingrid en la W, el reloj ya marca las 12 del mediodía, 4 minutos. En segundos nos vemos a través de YouTube Live, Facebook Live, búsquenos W Radio Colombia. Mi nombre es Juan Pablo Kropatowski y vivo para las carreras, pero en la vía no ando a las carreras. Voy consciente, responsablemente y además asegurado. Rueda tú también tranquilo con Zurich, la compañía más segura, más humana, más responsable. En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Buenas tardes, aquí estamos, aquí sigue la W, gracias por acompañarnos. Hoy estamos una vez más desde este espectacular escenario en Hacienda Santa Bárbara, Merca Orgánico, el lugar que nos da la bienvenida, que acoge este imponente set de la W, de Sigue la W, para esta conversación con los candidatos a la presidencia de la República. Hoy nuestro numeral, nuestro hashtag, Ingrid en la W, numeral Ingrid en la W, porque como ha venido ocurriendo con los candidatos que ya nos acompañaron la semana pasada y seguirá pasando a lo largo de esta semana, vamos a tener al cierre del programa, faltando unos pocos minutos para la 1 de la tarde, a nuestro aliado de Bochica Networks, quien nos dará las métricas de esta conversación virtual. Podremos saber el porcentaje de comentarios a favor, porcentaje de comentarios en contra y las palabras claves tanto a favor como en contra de la candidata que hoy nos acompaña. Así que numeral Ingrid en la W. Candidata, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Pues un placer estar acá. Y no, pensando que a qué horas fue las 12 del día, se nos pasó la mañana volando. El tiempo se pasa volando, sí. Y más cuando estamos en cuenta regresiva para la llegada del 29 de mayo, que ya está aquí a menos de 2 semanas. Candidata, las reglas del juego muy claras, muy claras. Le vamos a hacer preguntas, o bueno, le haré yo algunas preguntas. De repente del estudio digital de Sigue la W también tendremos algunas preguntas de mis colegas. Okay. Habrá 2 minutos para responder. Pasan los 2 minutos, suena la campanita y si hay una contrapregunta será 1 minuto para responder. Okay. La idea es enfocarnos en su plan de gobierno, en sus propuestas. ¿Lista? Lista. ¿Preparada? Y le recuerdo nuevamente a todos los que hasta ahora nos están viendo a través de nuestra señal digital que está listo Twitter para muchos comentarios que vamos a tener con el numeral Ingrid en la W. Acabo de ver el trino que hizo Julio Sánchez Cristo. El problema es que se me sale el tema de plan de gobierno. Igual le voy a dejar la pregunta para que la piense. Julio acaba de trinar con el hashtag numeral Ingrid en la W. Espérese porque es que ya se me perdió el trino. Pero a ver si lo encuentro por acá. Ingrid en la W. No, se me fue. Me toca buscarlo con calma porque ya hay muchas personas que están escribiendo ahorita, se lo planteo. Bueno, numeral Pablo. Ingrid en la W. Cuénteme, Andrea. Hola Juan Pablo, aquí le tengo el trino de Julio. A ver, ¿qué fue lo que escribió? Mire, escribió numeral Ingrid en la W. ¿Se va en segunda vuelta con quién? Pero eso no es de plan de gobierno, así que no se preocupe, candidata, no me lo tiene que contestar, a menos que usted quiera, pero más tardecito. Arranquemos con propuestas. Bien. Revisamos su plan de trabajo, candidata, y entonces su plan de gobierno, y dentro de sus propuestas habla sí de la lucha contra el narcotráfico, unas estrategias de las cuales podremos hablar más adelante. Habla de lo que podría ser un eventual proceso de paz con el ELN, pero a mí me hace falta un detalle y quisiera saber si eso está o no está determinado. El Clan del Golfo. Y he querido de hecho arrancar todas estas conversaciones con ese tema en particular, porque hace una semana estaban varias zonas del país viviendo una pesadilla con un paro armado, 11 departamentos. ¿Usted cómo se imagina o cómo plantea la lucha contra un grupo criminal, pero narcotraficante, como lo es el Clan del Golfo? Sí, yo creo que nosotros tenemos que cerrar las escotillas. Cuando hicimos el acuerdo de paz con las FARC, vimos cómo algunos aceptaron ese acuerdo y los otros se devolvieron a la guerrilla. Y los que se devolvieron son narcotraficantes. Y lo único que hacen es narcotraficar. Entonces yo creo que aquí, si bien le vamos a dar obviamente la posibilidad al ELN de sentarse con nosotros en la mesa de negociación para un proceso de paz, tenemos que tener claridad que frente al Clan del Golfo y a otras
organizaciones delictivas que son caracterizadas por sus acciones de narcotráfico, aquí tenemos que tener un plan diferente. Y nosotros hemos pensado, y lo vamos a proponer, y es algo sobre lo cual creemos que es una solución, es hablar de una alianza para el progreso. Necesitamos toda la región unirnos en una conversación abierta y muy franca para hacer una evaluación de lo que fue la guerra contra las drogas, y digo fue porque ha sido tal fracaso que tenemos que terminarla. Mirar cómo podemos realmente acabar con el narcotráfico, y aquí tenemos que hacer el balance de el fracaso de una confrontación militar y policiva y empezar a pensar en cómo vamos a enfrentarlos desde el punto de vista económico, cómo les vamos a desbaratar las rentas delictivas y cómo vamos a hacer el tránsito hacia una protección de los más vulnerables en todo este panorama del narcotráfico y de la guerra contra las drogas, que son finalmente aquellos ciudadanos, y hoy en día Colombia es un país consumidor de droga, que han quedado presos de las redes del microtráfico y de las drogas, y darles una resolución a ese problema que no sea criminal, sino de salud pública. Entonces Listo, pero espérese porque usted aquí ya me abrió una puerta y le voy a pedir 2 minutos entonces a nuestro control de tiempo, porque esto me lleva a otro punto de su plan de gobierno. De repente vuelvo enseguida con el plan del Golfo, porque en su plan de gobierno usted habla de casi que acabar con el microtráfico a través de esa estrategia de salud pública que usted está mencionando o empezando a mencionar aquí. ¿Qué significa esto? Que el Estado empiece a controlar esa renta del narcotráfico, convirtiéndose en quien pueda vender o entregar a las personas que tengan algún tipo de consumo las drogas? A ver, yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro es que lo primero es sacar la droga de las calles. Tenemos que sacarla, tenemos que impactar el microtráfico, logrando que aquellos que buscan el microtráfico para consumir puedan encontrar ese consumo de una manera regulada por parte del Estado. Claro, pero es que, perdóneme, eso es como, a ver, hace 100 años en los Estados Unidos prohibieron el alcohol, y entonces el alcohol lo vendían. Entonces lo vendían en unos sótanos o se comercializaba a través de ciertas redes. Eso eran unas redes de microtráfico o tráfico del alcohol. ¿Usted está planteando más o menos acabar con eso y montar los locales en donde la gente llegaría y diga: véndame por favor mi gramo de cocaína, por favor deme mi gramo de lo que sea? Eso sería si se planteara la legalización de la droga, y nosotros estamos en contra de eso. Porque no queremos tiendas de barrio con marihuana, cocaína, heroína, no, eso no es lo que queremos. Queremos que el Estado, en un programa de salud pública, a quienes se declaran consumidores puedan ir a buscar esa droga como una terapia de salud pública, obviamente en forma gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Pues rompemos el mercado. Rompemos el mercado porque aquellos que están realmente adictos al consumo de droga tienen la posibilidad de, bajo control médico, salud pública, realmente una política de salud, es decir, ir a buscar esas sustancias. Yo creo que es muy importante hacer la diferencia entre legalización y descriminalización de los consumidores. En este momento, el problema que tenemos, que se añade a es que nuestra policía se dedica a ir tras el consumidor, y tienen 20 gramos, y tenemos que la mayoría de los comparendos y de los procesos criminales que hay es por consumo de droga. No queremos más eso, dejémoslos a ellos tranquilos. Vámonos, concentrémonos, focalicémonos en el microtráfico, en los delincuentes, desbaratemos esas redes locales, pero también a nivel internacional, y por eso necesitamos el acuerdo regional. Listo, entonces devolvámonos a la Alianza para el Progreso, que además es un nombre que usted está reciclando de otros tiempos, ¿no? Sí, de los años 60 del presidente Kennedy. Exactamente. Que era un proyecto muy lindo, porque él lo que quería hacer era un plan Marshall para América Latina. Para América Latina. Y hoy el problema que tenemos es que tenemos en nuestra agenda con Estados Unidos, todos los países de la región tenemos, por un lado, el tema de la droga, y por otro lado, el de la migración. Entonces queremos lograr una solución de conjunto, porque también la migración depende de que solucionemos el problema del narcotráfico. Listo, pero entonces arranquemos con el tema primero: narcotráfico, Alianza para el Progreso.
¿Esto cómo es? Explíquenos en términos, uno, diplomáticos, pero también en términos prácticos, cómo se construiría o cómo se plantea esta alianza para el progreso. ¿Qué es lo que se busca con estos aliados y quiénes serían? Desde el Canadá hasta la Patagonia, es decir, Chile y Argentina, tendríamos un gran encuentro, una convención de todos, sentándonos, analizando qué ha representado para cada uno de nosotros y para la región la guerra contra las drogas. Tenemos unos aparatos oficiales en cada uno de los países con nómina, con agentes, con empleados que se dedican solo a eso y el presupuesto es inmenso y los resultados son pocos. Hoy en día en Colombia, por ejemplo, tenemos el mismo área de cultivo de narcotráfico que teníamos hace 30 años, es decir, fracaso total, más los muertos que hemos puesto, etcétera. Y eso es así en toda la región. Entonces, hagamos, sincerémonos, entremos a debatir, miremos los resultados y hagamos propuestas. Yo creo que, y sería la propuesta de Colombia, pasemos de mirar la solución al narcotráfico como un problema de guerra policivo, militar, donde hemos invertido mucho pero hemos tenido pocos resultados, y miremoslo desde el punto de vista económico, desbaratémosles el negocio. Y yo estoy segura que si nosotros logramos hacer eso a nivel regional, otros espacios económicos se van a sumar, porque ese debate se está dando obviamente también en Europa y en todos los países donde estamos viendo que la droga está financiando el terrorismo. Es que no solamente para Colombia, es a nivel mundial, es global el problema. Pero ¿usted cree que los Estados Unidos, por hablar del más influyente de los países del continente, se montaría en una estrategia así que implique de todas formas pues desbaratarle el negocio a muchos? Porque no podemos negarnos, candidata Ingrid Betancourt, que el negocio de la droga no solamente termina funcionándole a unas mafias que se lucran de ellos, sino que debajo de esas mafias o incluso por encima de esas mafias hay personas tanto de gobiernos como de las Fuerzas Armadas, y no hablo aquí yo de detalles en particular, hablemos a nivel continental, que terminan recibiendo algo a cambio de mirar para el otro lado. Sí, yo creo que esto es un debate abierto que tenemos que tener, que hay que obviamente abrirlo, pero abrirlo de cara a la ciudadanía. ¿Qué pasa en nuestros países y en particular a nivel de los Estados Unidos? El problema de la droga, que era el principal eje de discusión y de diplomacia de los Estados Unidos con los países de la región, hoy ya no es. Hoy en día el primer ítem sobre el cual se está trabajando es el problema de la migración, porque es el que impacta la opinión pública americana. Entonces, hoy en día sí podemos hablar de otra manera y proponer otras soluciones. Esto es algo que ya se viene andando, es decir, es una discusión abierta. Otros presidentes también colombianos, pero de todo el continente, han venido pidiendo que se revise la política de la guerra contra las drogas. Y creo que estamos en un buen momento, después de la pandemia, lo que ha pasado en Ucrania, todo lo que es la crisis de los circuitos de suministro, hace que podemos abrir el debate ahora. Listo. Hablemos ahora de seguridad ciudadana, porque dentro de sus planteamientos hay algo que me llama la atención. Bueno, hoy por hoy en las ciudades estamos viviendo pesadillas absolutas, y ni qué decir en los campos, pero hablemos de la parte urbana. Usted plantea algo interesante, que a los policías los tenemos haciendo cosas que no deberían estar haciendo los policías y que por ende estamos perdiendo pie de fuerza necesario para controlar la delincuencia. ¿Qué cambiaría usted hoy de aquello que le estamos poniendo a hacer a los uniformados para que en realidad se dediquen a luchar contra las bandas delincuenciales y los criminales que nos tienen hasta la coronilla? Sí. Bueno, queremos que la policía se concentre en el hurto y el homicidio, que son los dos crímenes que nos impactan a diario. Y para eso tenemos que relevarlos de otras acciones como, por ejemplo, cuidar parques, asistir a conciertos, mirar quién cumple los permisos y quién no en una ciudad, ir a enfrentar los problemas de vecindario. Todo eso lo podemos manejar de otra forma y lo podemos manejar también con personal que no necesariamente sea policivo, que sea una autoridad civil que tendríamos que entrar a diseñar, pero que nos permita que el policía armado pues se dedique a ir tras los ladrones armados, sí, y no tras aquellos problemas que no necesitan, digamos, ese tipo de confrontación. Pero ¿y ahí cómo se armaría eso? Y se lo planteo por lo siguiente. Si aquí en Colombia
el policía muchas veces no genera el respeto que se requiere. O sea, veíamos la semana pasada como en medio de un operativo, una operación que estaba desarrollando la policía dentro de un centro comercial, al policía que estaba llevándose al delincuente le lanzaron sillas en la cabeza, casi lo descalabran, o lo descalabraron, no lo sé, por llevarse un ratero en lugar de dejarlo linchar por la multitud. ¿Cómo podría ser un funcionario de la alcaldía de Bucaramanga que llega pues, con su chaquetica de la alcaldía de Bucaramanga, por poner una ciudad cualquiera? Puede ser Cartagena, puede ser Medellín, puede ser Cali, lo que sea, Bogotá. A decir, señora, me le baja por favor al ruido aquí porque es que usted está infringiendo la norma. ¿Pero usted quién es? Esa es la respuesta del ciudadano del común. Correcto. ¿Usted a mí por qué me viene a decir? ¿Cómo hace uno cuando ya ni la policía lo va a controlar al ciudadano que se va en contra del código de policía? Correcto. Aquí tenemos que mirar dos problemas. Uno, la falta de autoridad moral, si se quiere, de la estructura policial, que hace que el ciudadano no se siente protegido por el policía, y cuando ve a un policía llegar, pues casi que le da miedo, porque no sabe si lo va a extorsionar o si lo va a proteger. Entonces, esa confianza con la ciudadanía la tenemos que trabajar, y eso es parte de la reestructuración y de la reforma de la policía que estamos planteando. Pero del otro lado, necesitamos pensar, obviamente, en una autoridad uniformada, que el ciudadano pueda reconocer como una autoridad, pero que sea una autoridad cívica. Podemos llamarla policía cívica, pero tiene que ser una policía que tenga otros condicionantes en los cuales obviamente la persona sepa que viene una persona que representa la ley, pero que va a solucionar un problema. No va a ir, es decir, el tema del ratero es un problema de hurto y esas son las cosas, por eso se necesita policía armada, pero para proteger, es decir, para vigilar un concierto, un parque, no necesitamos que estén armados. Bueno, como le advertí, candidata, estamos con numeral Ingrid en la W, ya vamos al estudio de Sigue la W en digital, porque mis compañeros allá también dicen, yo también quiero preguntarle algo a Ingrid Betancourt. Numeral Ingrid en la W, estamos leyendo los comentarios a través de Twitter, y al cierre, antecitos de la una, les vamos a contar de la mano de Bochica Networks cómo fueron las métricas que nos da la inteligencia artificial sobre la candidata y su desempeño en esta conversación. Adelante, Mauricio, lo escucha la candidata Ingrid. Candidata, gracias. Quisiera preguntarle por el acto legislativo para nombrar a los jefes de los entes de control y también a los magistrados de la judicatura. ¿En qué consiste ese acto legislativo para estos nombramientos y por qué razón? Y pues adicional a eso, para ese nombramiento se va a elegir se va a nombrar una junta directiva especializada para que se encargue de adelantar estos nombramientos. ¿Cómo es todo este revolcón para el nombramiento de los jefes de los entes de control y magistrados? Sí, estamos buscando una solución para enfrentar el problema que tenemos, y es que los entes de control, todas las IAS, están bajo el dominio de la politiquería, y por eso son entes no de control sino de impunidad. Entonces tenemos que lograr desvincularlos de la influencia de los políticos desde el Congreso. Vamos a copiar lo que hicimos exitosamente con la Junta Directiva del Banco de la República. El Banco de la República era una entidad que estaba bajo el dominio de los politiqueros también, y en algún momento tuvimos que separar. ¿Por qué? Porque necesitamos una macroeconomía que sea gerenciada de manera técnica y no mirando a ver cómo se les sirven los intereses a los políticos de turno. ¿Cómo se hizo? Se nombró una junta directiva de tecnócratas, y ellos son los que eligen el jefe o el director, en este caso, del Banco de la República. Esto lo vamos a replicar sobre los entes de control, es decir, vamos a tener juntas directivas que van a ser técnicas, es decir, para la Contraloría, gente especializada en todo lo que es Contraloría del Estado, Procuraduría, los entes disciplinarios, etcétera, etcétera, Fiscalía de la misma manera, y esta junta directiva que vamos a lograr que sea totalmente de gente técnica y no puesta ahí por los políticos de turno, son los que van a elegir a los jefes de estos entes de control. Y esto va a permitir lo que queremos los colombianos, es que haya control, porque en Colombia somos muy buenos para planear, pésimos para ejecutar, y no hay ningún control. A ver, Mauricio, su contrapregunta para la candidata Ingrid Betancourt. Candidata, ¿de dónde van a salir los nombramientos? O sea, las ternas, ¿se van a conformar ternas o de dónde van a salir esos nombres para estos jefes de estos organismos de control? Y yo me le colincho ahí, Mauricio, porque además, pues recordemos el episodio Alberto Carrasquilla ahorita con el Banco de la República, ahora que usted lo menciona como ejemplo.
hubo muchísimas personas, o por lo menos una cantidad importante, que salieron a decir, óyeme, el señor Carrasquilla salió del Ministerio de Hacienda después de semejante escándalo, bueno, después de un paro, para que ahora lo premien con la Junta del Banco, y eso además terminaba politizando la Junta. ¿Eso cómo lo evita? Y ahí usted puede responderle a Mauricio. Sí. Un minuto, candidata. La primera junta va a ser nombrada por los jueces, es decir, cada una de las cortes va a tener una incidencia importante en el nombramiento de esa primera junta directiva. Pero ya después van a irse, digamos, cambiando los nombramientos cada 5 años, se elegirían 2 nuevos, entonces va rotando, y esa rotación tiene que darnos la garantía de que nunca va a coincidir con un periodo de elección, ni con un periodo ni de elección de Congreso ni de presidencia, de manera que podamos cortar completamente esa influencia que es la que tenemos hoy. Bueno, candidata, yo quiero que ahora pasemos a hablar de temas de mujer. Para nosotros además era muy importante, pero muy, muy importante tenerla aquí, porque usted es la única candidata mujer en nuestro tarjetón. Así es. Lo cual pues resulta un poquito penoso para el país, que los otros partidos, las otras colectividades no se hayan dado cuenta de la importancia que es de tener mujeres liderando Colombia, pero bueno, más allá de eso, usted tiene a la mujer casi como un eje transversal de todo su plan de gobierno. Así es. Pero me sorprende que usted no hable de un ministerio para la mujer. ¿Por qué razón? Porque he pensado que tenemos que buscar reconstituir los ministerios, pero probablemente reducir el nombre de ministerios, y en ese caso sería más un ministerio contra la discriminación que un ministerio propio de la mujer. Sí, es un eje transversal. Nosotros tenemos propuestas para la mujer a todos los, digamos, sectores del programa, en particular para el empleo. Es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotros vemos que en Colombia el 40% de los hogares colombianos tienen a una mujer cabeza de familia. Es la única que responde por los niños, es la única que responde por el futuro y por el crecimiento del país. Y necesitamos que ellas trabajen. Entonces ese proyecto tiene que ser integral. Tenemos que darle, por ejemplo, un sistema de cuidado a nuestras mujeres. Yo hablo con la gente en la calle, la mayoría son mujeres las que se aproximan, y todas me dicen, hace poquito estuve en Suba, y el caso de una mujer que tenía 6 hijos, un hermanito con síndrome de Down y un papá ciego. Y ella me decía, ¿cómo hago yo para alimentarlos y cuidarlos? No puedo, necesito a alguien que me ayude. Sistema de cuidado es imperativo. Ahora, lo otro que tenemos que tener es la posibilidad de darle créditos subsidiados a las mujeres. Las mujeres son emprendedoras, son las que saben qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, pero nos encontramos con la talanquera de que solamente con créditos se puede ser empresario. Entonces, para que esos emprendimientos fructiferen, necesitamos darle a ellas créditos subsidiados donde no haya necesidad de ignorar una casa porque no la tienen, o producir garantías inmobiliarias que tampoco las tienen. Y para eso vamos a utilizar el Fondo Nacional de Garantías, para realmente comenzar a llevar un flujo de recursos ahí donde está la creatividad y donde está la necesidad, en particular para las mujeres jóvenes, que fueron las que en este momento pues salieron del mercado laboral, y para esas mamás que quieren volver, darles todo lo necesario para que puedan trabajar en tranquilidad de condiciones. Candidata, también dentro de las propuestas para el tema de mujer y de discriminación, usted habla de una cláusula antidiscriminación en los contratos laborales. Sí. ¿Eso qué es? Porque yo eso no lo conocía. Bueno, eso no es muy original. ¿Ah, no? No, porque me lo copié. A ver, ¿cómo así? En Estados Unidos hay esto. Cuando uno firma un contrato laboral, uno firma también una cláusula de no discriminación. Y esto lo que quiere decir es que tanto el que está ofreciendo el trabajo como el que firma se comprometen a que no haya discriminación laboral. Ajá. Cuando la persona que está, el asalariado, se da cuenta que, por ejemplo, una mujer se da cuenta que le están pagando a una persona, a un hombre, con igualdad de condiciones, la misma calificación, el mismo tiempo de experiencia, etcétera, y les pagan más, pues entonces ella puede hacer valer, impugnar el contrato laboral con esa cláusula, de manera que se equiparen los salarios. Entonces, esto es una fórmula muy sencilla, primero para desestimular la desigualdad, pero también que la mujer y cualquier persona que se sienta discriminada por raza, por género, por cultura,
pueda también hacer valer sus derechos de que no haya discriminación en el área laboral. O sea, ¿eso usted lo incluiría dentro del Código Sustantivo del Trabajo, me imagino, y se convertiría en una cláusula obligatoria para todos los contratos laborales? Sí, y de hecho tenemos que reformar el Código Laboral, que es obsoleto. Hoy en día colombianos no trabajamos de la misma manera como trabajábamos hace 30 años. Los jóvenes no quieren llegar a un empleo donde tengan que estar amarrados a un escritorio y tengan un jefe. Hoy en día los jóvenes son empresarios, trabajan de 1000 maneras y necesitamos, por ejemplo, tener un salario mínimo por horas, de manera que cuando ellos cumulan esas horas puedan acceder no solamente a todas las prestaciones sociales, salud y pensión, pero también a créditos subsidiados de vivienda, que es lo que todos queremos para nuestros jóvenes, que puedan prosperar. Bueno, para que no hablemos aquí de discriminación, también en el estudio digital de Sigue la W está a esta hora Paola Herrera, que nos tiene una pregunta para la candidata Ingrid Betancourt. La escucha Paola, les recuerdo a quienes nos escuchan a través de la radio y quienes nos están viendo a través de YouTube, nuestro numeral Ingrid en la W. Al cierre de la hora estaremos midiendo de la mano Bochica Networks las métricas que nos da la inteligencia artificial. Paola, la escucha la candidata. Sí, Juan Pablo, pues yo quiero preguntarle más adelante sobre temas de economía, las propuestas de gobierno de la candidata Ingrid Betancourt frente a los temas económicos, pero ya que usted tocó el tema de las mujeres, hay una propuesta muy interesante que llama mucho la atención sobre la implementación de puestos para entregas gratuitas de las pastillas del día después. ¿Cómo va a ser esto, candidata? Buena pregunta, Paola. Sí. ¿Qué es esto? Porque usted sabe lo que va a decir la Iglesia Católica, ¿no? ¡Ah! Ingrid Betancourt está atentando contra la vida. Bueno, yo soy católica y es por eso que creo que nosotros tenemos que enfrentar el problema antes de crearlo. Y aquí estamos frente a una situación, la Corte Constitucional, que da la posibilidad a todas las colombianas de abortar hasta las 24 semanas. Y obviamente esto ya es un hecho. Entonces, ¿cómo vamos nosotros desde el gobierno a darle opciones a las colombianas? Teniendo en cuenta que sí tiene que haber un criterio esencial, y es que cada colombiana tenga el derecho de administrar su cuerpo en función de sus valores, de sus principios, de su situación económica, de su realidad de vida, y que eso tiene que abrir posibilidades, pero no puede ser que el Estado entre a regular sobre su cuerpo. Entonces, cuando esta posibilidad se da, y es una posibilidad amplia, nosotros queremos ofrecerle a las mujeres de manera anónima, gratuita, rápida, la posibilidad de acceder a la píldora del día siguiente para podernos evitar todos los embarazos y futuros abortos que se pueden presentar si no tomamos esa medida. Pero adicionalmente estamos hablando de unos sistemas de protección a la mujer. Y dentro de ese sistema de protección a la mujer, que son casas que vamos a tener en todos los barrios, en todas las veredas, de manera que la mujer tenga un espacio de protección, ahí vamos a tener la posibilidad de que la mujer escoja otras opciones frente al aborto, que puede ser primero darle una ayuda económica, si el problema es económico, para no poder tener su bebé, pero también facilitar la adopción. Hemos descubierto que en los barrios más vulnerables, las vecinas adoptan a los niños de otras mujeres que no tienen la capacidad de tener ese bebé. Y esto es algo que se está dando muchísimo, es una solidaridad entre mujeres solas, mujeres cabeza de familia, y queremos que esto se vuelva algo regulado, en el cual se le dé una ayuda a la que apoya, a la que adopta. Paola, contrapregunta a lo que usted le planteó a la candidata, ¿o quiere empezar a ahondar ya en los temas económicos? Le dejo la puerta abierta. Le recuerdo que si es contrapregunta, la candidata tendrá 1 minuto. Si es pregunta full, 2 minutos para responder. Pues mire, Juan Pablo, podemos hacer una mezcla de los dos temas, porque esto ¿qué hago? ¿Le mezclo? ¿Le hago 3 minutos? No, Paola. Pastillas, la píldora gratuita pues va a implicar unos costos adicionales para el Estado, y ahí entonces ya me puedo meter en el tema de la propuesta de la candidata en materia fiscal, porque usted ha dicho, candidata Ingrid Betancourt, que por lo menos en sus primeros 2 o 3 años pues no va a implementar una reforma tributaria, sino que va a ser una limpieza del Estado. ¿Cómo será eso precisamente para poder conseguir más recursos? ¿Qué significa esa limpieza del Estado que usted está proponiendo? Sí, bueno, primero digamos que hoy en día la píldora del día siguiente se está entregando gratuitamente. Lo que estamos cambiando es que sea anónimo y que sea una posibilidad, es decir, que no tengamos que ir a las EPS, hacer cola, etcétera, etcétera, y tener que dar el nombre, registrar, no, sea algo fácil.
A ver, el tema de la reforma tributaria es muy, muy importante, porque en realidad es cuando se le mete la mano al bolsillo del colombiano. Es el verdadero contrato social. Si nosotros no tenemos la posibilidad de ventilar una reforma tributaria, de que haya un diálogo social ampliado, donde cada cual pueda decir, esto no me gusta, o esto sí, esto lo acepto, esto no, pues nos vamos a encontrar con que una reforma tributaria que no es solamente algo tecnócrata, no solamente hacer que las cuentas lleguen a un equilibrio, sino realmente es cómo vamos a manejar la relación entre los colombianos, quiénes van a pagar más, quiénes van a ayudar, etcétera. Es el meollo del asunto, diría yo, es el corazón de un gobierno. Entonces tenemos que primero pensar que en este momento, crisis social, la mitad de los colombianos, o para ser más precisa, el 42.7% de los colombianos con hambre, no podemos hacer una reforma tributaria. No tenemos tampoco la legitimidad cuando sabemos que 1/3 del presupuesto nacional se va en corrupción. 50 billones, dice la Contraloría, yo creo que es una estimación pobre. Tercero, necesitamos lograr una estabilidad de las normas tributarias para no alejar la inversión extranjera. Y cuarto, necesitamos que sí haya un diálogo social antes de cualquier reforma tributaria. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Si no la vamos a hacer ya, y sabemos que tenemos que hacer algún momento la reforma tributaria, pero es una reforma estructural donde el peso de lo tributario, que en este momento está sobre los hombros de los empresarios, podamos repartirlo hacia las personas naturales en una tributación progresiva que haga que el que más gana, más paga. Entonces después le digo cómo sacamos los recursos. Le quiero presentar, candidata Ingrid Betancourt, a Amparito Castilla. Amparito es la gerente general de Hacienda Santa Bárbara, el lugar que nos acoge hoy. Es uno de los motores detrás de la posibilidad de que Merca Orgánico esté aquí en Bogotá. Pero antes que nada, es una mujer que ha liderado una cantidad importantísima de procesos para esta zona del norte de la capital, casi hasta donde termina el borde urbano de la ciudad, allá en la zona de Torca. Y ella le quiere plantear una pregunta como mujer interesada en la generación de empresas, en la generación de empleos y en el crecimiento de la economía. Amparito, buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Un saludo a la mesa de trabajo, a los presentes y sobre todo a la única mujer candidata que celebramos al cargo de la presidencia de la República. Realmente un honor. Doctora Ingrid, dentro de sus planteamientos, sobre todo empresariales, porque quiero vincularlo a eso, usted prevé la posibilidad de desregularizar los empleos. Esto es, introducir la figura de que una persona pueda tener varios empleos. Luego, ese empleo, ese trabajador se puede convertir en empresario, porque yo puedo tener 5 empleos. Y esa es una medida que aliviaría la posibilidad de trabajo para el trabajador y también para el empresario. Correcto. Sin embargo, usted dice que protegería los parafiscales y todos aquellos principios que el trabajador tiene con un contrato laboral. Pero ¿cómo se haría eso? Si tengo 5 trabajos, por ejemplo, yo puedo tener un trabajo en la mañana, 3 trabajos en la mañana, 2 en la tarde. ¿Cómo me protegería laboralmente mis patronos? Sobre todo tiene que ver con el empresario y con la mujer, porque nosotras podemos también organizar los horarios. Sí, correcto, esto es fundamental. ¿Eso es su contratación por horas? Esa es la contratación por horas, es el salario mínimo por horas que permite que acumulemos nuestras horas con actividades diferentes y empleadores diferentes, pero que al final del mes tengamos acceso a lo esencial, que es salud, pensiones, muy importante, y obviamente créditos de vivienda. Ahora, es muy importante también reflexionar sobre cómo vamos a hacer para formalizar estos empleos, porque una de las talanqueras que hemos visto es que hasta 2 salarios mínimos, pues las personas pagan unos parafiscales en cierto monto, pero a partir del segundo salario mínimo se dispara tanto el costo del parafiscal que la gente entonces no quiere volverse formal, quiere quedarse en la informalidad.
Entonces aquí estamos proponiendo un sistema en el cual el reparto de esa carga se haga utilizando los aportes de los salarios más altos para subsidiar ese gap, digamos, esa subida que se da en el segundo salario mínimo, de manera que desde el primer salario mínimo tengamos un costo de los parafiscales lineal y no con esa curva ascendente que es lo que vemos a partir del segundo salario mínimo. Entonces es una manera de ser más solidarios, de que lo que pagan los unos sirva para apoyar a los otros, y esto es uno de los, digamos, de las propuestas yo creo centrales para lograr que formalicemos lo que en este momento son los trabajos que viven en la informalidad. A esto hay que añadirle otras cosas. Por ejemplo, tenemos que mirar cómo vamos a lograr que las pensiones sí tengan una cobertura total. Entonces eso también es uno de los aditamentos que tenemos para que trabajemos con la seguridad de que ese trabajo nos va a permitir tener una pensión. Me dormí, no me di cuenta del reloj. Amparito tiene derecho también a su contrapregunta. 1 minuto, candidata, para responder. O sea, la figura ya es un cambio en lo laboral, pero también vendrían otros cambios en la legislación laboral para poderla introducir. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, eso es lo que está entendiendo. Tenemos que hacer una reforma al estatuto laboral que nos permita flexibilizar, dándole obviamente todas las garantías. El objetivo es formalizar la economía que en este momento es informal. Entonces tenemos que crear todo tipo de situaciones a nivel obviamente de estas prestaciones parafiscales, pero a nivel también tributario. ¿Cómo vamos a hacer para que los empresarios que empiezan puedan inscribirse en el RUT y durante un tiempo prudencial no paguen impuestos, de manera que podamos monitorearlos, de manera que podamos acompañarlos? Miren, la figura que queremos implementar es lograr que el Estado, en vez de ser ese Estado con un garrote que va detrás de los ciudadanos a ver qué es lo que no están haciendo, sea un Estado socio que apoye a los colombianos, que los acompañe. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento, queremos hacer cosas como, por ejemplo, que tenemos empresas que están buscando personal, pero no están capacitados, y tenemos muchachos y muchachas que nos dicen, yo estoy buscando empleo, pero me están pidiendo 6 meses de experiencia que no tengo. Vamos a subsidiar esa capacitación de manera a que las empresas y los gremios puedan capacitar con el compromiso de después enganchar laboralmente, candidata, a estos jóvenes. Espéreme, porque usted acaba de decir algo que me sorprendió. ¿Qué dije? ¿Cómo así que a las empresas jóvenes, a las empresas que están naciendo, usted estaría pensando, de alguna forma, en que no paguen impuestos? Pues yo creo que... Sí, no, es que en este momento están en informalidad y no pagan. Bueno, sí, pero... Sí, no, entonces lo que tenemos... No, pues entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a invitar a entrar en la legalidad, que es una legalidad primero de identificarse con un RUT. Pero a partir del momento en que ya los tenemos en el sistema, en la base de datos, que podemos comenzar a mirar qué es lo que les falta, qué es lo que necesitan, los vamos a estar ayudando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo que vamos a dar crédito subsidiado, en particular a los jóvenes y en particular a las mujeres, es porque ese crédito subsidiado va a ir también de la mano del emprendimiento que se genere y los empleos que se generen sean ya formales. ¿Pero esto es por cuánto tiempo? Digamos, yo monto la empresa hoy, con todo de ley. ¿Usted me dice no va a pagar impuestos por 1 año, por 2 años? No, yo creo que tiene que ser más. ¿Más? Sí. Uy. Sí, yo creo que tiene que ser 3 o 4 años hasta que tengamos la seguridad de que la empresa está sólida y no... Mira, una de las estadísticas que estamos analizando es cuánto tiempo se demora una empresa en colapsar. Entonces hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, nos damos cuenta que los nuevos emprendimientos muchas veces abortan rápidamente al cabo de 1 o 2 años porque no hicieron mercadeo, porque no tuvieron estudio de la competencia, porque no lograron identificar cómo iban a vender sus productos, bajo qué método. Todo eso lo podemos subsanar, y lo podemos subsanar si tenemos la información de quiénes son los que están en esa situación, pero como están en la informalidad no podemos ayudarlos. Entonces es cómo vamos a hacer que el Estado esté ahí para ayudar a los que quieren crear empresa en Colombia, pequeños y un poquito más grandes. Perfecto. Candidata, vuelvo al estudio digital de Sigue la W porque
Andrea, buenas tardes, no la había escuchado. Hola Juan Pablo, hola candidata Ingrid Betancourt, muy atentas aquí en estudio escuchando sus propuestas. Gracias. Adelante, Andrea. Andrea, ¿sabe qué es lo que pasa, candidata? Eso sí, yo les tengo que ser honesto. Andrea es la única que en todas las entrevistas que llevamos con candidatos no me ha cumplido con hacer preguntas de las propuestas. Y ella sale con unas cosas. A ver, Andrea, yo no sé. Mire, candidata, lo que pasa es que es inevitable que algunas de estas propuestas se relacionen con el tema de coyuntura. Incluso usted ha dicho que usted está estudiando la posibilidad de renunciar a su candidatura si se logra, si se concreta una alianza con Rodolfo Hernández y con Sergio Fajardo. Entonces mi pregunta va en ese sentido. Porque desde la coalición Centro Esperanza, yo le dije incluso que no se salvaba. Algunos dicen que usted fue la responsable de dinamitar esa coalición. Le pregunto de frente y muy concretamente, ¿usted fue la responsable de haber dividido al centro y después ellos tuvieron que unir pues las piezas que estaban muy divididas para intentar unirse, pero eso les costó tiempo y tuvo un costo también político? ¿Usted fue la responsable o qué les contesta? Bueno, esa narrativa me parece a mí que es muy sesgada, porque quien desbarató la coalición fueron las maquinarias de Alejandro Gaviria. Si Alejandro Gaviria no trae esas maquinarias, estaríamos todavía todos unidos. Y fíjense que la prueba es que cuando yo salgo y ya no tengo nada que ver con la coalición, ellos siguen durante todo el mes de campaña de la consulta del 13 de marzo dándose duro por los mismos motivos. Se acusaba Juan Manuel Galán, acusaba a Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo acusaba a Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo acusaba a Alejandro Gaviria acusaba a Sergio, y todos con el tema de las maquinarias. Entonces ese es un tema vital, era la única razón para poder estar juntos, era como el compromiso fundamental que nos obligó a nosotros, pues el Partido Verde Oxígeno, a dar un pie al costado. Pero más allá de eso, y me parece que su pregunta es muy importante hoy porque las encuestas que vimos hoy, que son recientes, muestran varias cosas. Uno, que Petro sigue siendo Petro, pero no ha subido más. Segundo, que Fico está estancado y a la baja. Tercero, que Rodolfo Hernández está subiendo y que Sergio Fajardo, muy parecido a lo que me pasa a mí, estamos ya en unos dígitos muy pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros realmente volvemos a poner sobre la mesa el imperativo de unir al centro para que tengamos una opción real de segunda vuelta, hoy lo podemos hacer. Se abre esa compuerta, porque sumando los dígitos de esas encuestas, de todos los que estamos en el centro, sí se lograría pasar a la segunda vuelta y salir de esta, karma horrible que nos ha tocado, que es tener que votar o por miedo o por odio. Si nosotros logramos que un candidato de centro pase a segunda vuelta, pues realmente le estamos dando una verdadera opción de cambio a Colombia. Entonces, su pregunta es muy importante. Sí, pero Andrea tiene derecho a la contrapregunta, así que adelante, Andrea. Sí, Un minuto, pues candidata. hay que decir que en las encuestas usted está lejos aún de Sergio Fajardo, quien incluso en redes sociales por lo menos también se ha estado acercando a Rodolfo Hernández. Pero ¿cómo construir la confianza? ¿Cómo lograr esa unión después de que usted criticó a Alejandro Gaviria por maquinarias, pero en una entrevista con los colegas de RCN usted dijo que Alex Char marcaba una posibilidad de alianza con él, que no sabía si tenía maquinarias o no, que después anuncia una reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y después de que usted se lanzó sorpresivamente a la presidencia cuando sus compañeros quedaron asombrados y cuando usted pues también tiene un poco cruzado de manos a Humberto de la Calle, quien era una ficha importante para hacer campaña política, a Sergio Fajardo? Después de estos antecedentes, ¿cómo la coalición puede confiar en usted para una alianza? Bueno, entonces vamos por partes. El ejercicio que se hizo en RCN era un ejercicio pedagógico, de que los colombianos se pusieran a pensar quién tiene maquinaria y quién no la tiene. Y por eso yo preguntaba, ¿este personaje tiene maquinaria? ¿No la tiene? ¿Se puede hacer una alianza? ¿No se puede hacer una alianza? Desconocer que Alex Char, por ejemplo, tuviera maquinaria es obviamente, un poco irreal. Pues obviamente que todos sabemos que sí. Pero lo importante era hacer la pregunta, que cada uno de nosotros acercándonos a la votación pensemos, ¿esta persona tiene maquinarias o no tiene maquinarias? Esa era la función pedagógica de ese ejercicio. Después, el tema de la coalición, lo vuelvo y lo explico, efectivamente no necesitábamos traerle esa bomba a la coalición que fue lo de las maquinarias de Alejandro Gaviria. Entonces, cuando eso sucede,
hubo una crisis, no solamente que yo denuncié, la denunciaron todos los demás. Y esa crisis hace que yo salga de la coalición. Y esa crisis sigue hasta el día de las elecciones. Ahora, el tema de Álvaro Uribe, que lo hemos hablado, permíteme, Juan Pablo, porque me parece que es interesante. Andrea, ¿qué hacemos? Sí, rápidamente, porque sí es importante, porque Listo, de esto va a depender ¿sabe qué? la futura Le doy casa. 1 minuto más. Bueno, Hágale. uy, súper generoso, gracias. El tema con Álvaro Uribe, desde un inicio fue, ¿usted se reúne con él? Y digo, sí, pues sí, me reúno con él. Cuando yo digo que puedo reunirme con él, se arma la polvoreda. No se arma, No se arma que cuando... lo que estoy leyendo yo aquí en este momento con el numeral del Ingrid en la W. pero- o sea, usted es Uribe, en este momento yo tengo sentado a Uribe, según lo que dicen Bueno, algunos. y enfrente. fíjese Imagínese. que en la entrevista con Semana, Petro dice, yo me tomo un aguardiente con Uribe, y nadie dice nada. Yo creo que aquí hubo una perversión y un ánimo de hacer daño, de transformar algo que era simplemente una voluntad de, entre otras, de gratitud con Uribe, porque sí, le debo mi libertad, le debo estar viva, es algo que para mí es algo que tengo que reconocer, hay gratitud ahí, y de ahí quisieron hacerlo, y eso lo hicieron personas allegadas a Alejandro Gaviria. Eso fue una de las venganzas, diciendo, la alianza con Uribe, nunca ha habido alianza con Uribe, hasta el día de hoy no he hablado con él. Es decir, realmente aquí hay una manipulación. Y todo es un poquito como de ese calibre. Ahora, yo no tengo personalismos. Yo estoy acá, yo no me devolví a hacer política después de muchos años de tener que reconstruirme moralmente, después de la selva, para venir a acomodarme con maquinarias. Me toca cumplir las reglas. Lo siento Listo. mucho, candidata. Siguiente tema. Hablemos de salud. Salud. Muy interesante, y esto ya lo habíamos hablado con otro de los candidatos la semana anterior, el tema de la contratación del personal de la salud. Que hay que decirlo, que la realidad es un desastre. Desastre. O sea, hoy día un médico en Colombia puede tener las especializaciones que usted quiera y sin embargo lo contratan por horas o lo contratan a destajo y gana muy mal. Solo son muy pocos los afortunados los que logran tener un contrato de verdad laboral con un centro médico, con un hospital o con una clínica. Y usted plantea dentro de su plan de gobierno acabar con eso. No creo que sea fácil, pero ¿cómo hacerlo? No, yo creo que sí puede ser fácil. ¿Cómo? Eso es, no, pues por decreto, yo creo que eso sí amerita un decreto, es prohibir la intermediación en esas contrataciones y que las personas que están trabajando como médicos o como enfermeras Sí, claro. en las EPS o en las IPS tengan un contrato directo con la entidad que los vincula, pero no a través de un intermediario que no les da una contratación formal. No tienen prestaciones, no tienen ellos que son los tienen que vacaciones. No, y no tienen salud. No tienen salud. El médico no puede acceder a la salud cuando él se enferma. Es absurdo. Entonces, eso es algo que tenemos que entrar a mejorar y enfrentar ya. Ahora, a eso va pegado otra cosa. Colombia tiene un déficit de especialistas. Nosotros necesitaríamos 40.000 especialistas y tenemos menos de 20. Eso quiere decir que también tenemos que entrar en una negociación con las asociaciones de especialistas para que amplíen los cupos, porque necesitamos, si queremos cortar las filas que hacemos todos para que nos den una cita, necesitamos que hayan especialistas, más especialistas, para que no nos demoremos en encontrar las citas. Y por lo tanto, se necesita ampliar esos cupos y necesitamos darle a los médicos generalistas, que en Colombia no se especializan, una capacitación intermedia de manera que puedan suplir ese déficit que tenemos de manera transitoria para poderle dar una respuesta a la persona, mientras que se consigue que el especialista que tiene todo el conocimiento, él atienda, porque muchas veces sucede que la persona que está enferma de pronto no necesita ir al especialista. Puede ser tratado por un médico generalista con la competencia en el área en el cual el enfermo necesita que se le trate. Entonces es volvernos más eficientes en el uso de nuestros recursos. Pero entonces me devuelvo al comienzo de la respuesta, porque igual decirle al sistema de salud, mire, nosotros no le vamos a girar a usted la plata que llega a esa gran bolsa de los recursos que todos los colombianos aportamos, a menos que usted, señor hospital tal, o señora clínica tal, o señor IPS tal, tenga contratado con contrato laboral a sus enfermeras, a sus auxiliares, a los médicos, en fin, a todos. La respuesta inmediata del centro médico va a ser, pues es que eso me va a elevar los costos, usted me va a generar una carga prestacional, eso yo ya no lo puedo, o le tengo que subir entonces los costos de usted y usted se los tendrá que subir al usuario. Sí, nosotros vamos como gobierno a
definir otros parámetros para entregar los recursos que se le dan a las EPS. En este momento tenemos 2 parámetros. A ver. Un parámetro es el número de afiliados y el otro es la edad de los afiliados, porque obviamente los que somos mayores pues costamos más al sistema que los muy jóvenes. Y su perfil de Twitter dice abuela. Abuela. Entonces necesitamos un tercer parámetro, que es el de la calidad del servicio. Le vamos a dar más recursos hacia esas EPS que sí cumplen en que no hayan colas, en que el servicio sea uno a los especialistas estén ahí, etcétera. Entonces ahí equilibramos las cargas, porque lo que no queremos es que el sistema de salud sea un negocio. Queremos que les vaya bien, pero no queremos que sea simplemente un negocio en el cual se evita dar las prestaciones que se necesitan con tal de poder tener más plata en el bolsillo. Me metí en este tema de seguridad social y Paola empezó a decirme aquí al oído, tengo pregunta. Adelante, Paola, ahonde usted en esta importante profundidad que es la que nos compete a todos los colombianos sobre la seguridad social con la candidata Ingrid Betancourt. Hablemos de pensiones porque pues la candidata Ingrid Betancourt es la única que ha hablado de aumentar la edad de jubilación. No en el corto plazo, pero sí por lo menos... Dice como 2050, si ¿no, Paola? La candidata pues empezar a generar una reforma pensional en donde ya se establezca que en un futuro esa edad de pensión tiene que ser mayor, tanto para las mujeres como para los hombres. ¿En cuánto entonces tendría que quedar la edad de pensión y para qué? ¿En qué beneficia, por ejemplo, al tema de la cobertura, el tema de aumentar la edad? Ok, sí, tenemos 3 problemas con el sistema pensional: cobertura, desigualdad y sostenibilidad. El tema de la edad responde al tema de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos 2 regímenes diferentes. Uno que es las pensiones privadas y otra que es la pensión pública. En el régimen público, como esto viene de atrás y teníamos que lograr tapar los huecos que nos venían del muy mal descalabro de antes de la ley 100. Del Seguro Social. Del Seguro Social, nos tocó hacer un sistema en el cual los aportes de los jóvenes son los que pagan las mesadas de los adultos mayores pensionados. No hay ahorro, no se genera ningún ahorro. Y esto funciona solamente en un esquema, y es que hayan más jóvenes que adultos mayores. ¿Qué pasa en la pirámide poblacional colombiana? Que en este momento 4 jóvenes o activos pagan por un pensionado. En 2050 van a ser 2 por 1 y en el 2070 va a ser 1 por 1. Conclusión, en el 2050 el sistema quiebra. ¿Qué ha pasado en otros países que han tenido el mismo problema? Y yo me acuerdo que Gustavo Petro decía, no, es que tenemos que hacer como Francia. Error. Francia, muy mal ejemplo. ¿Por qué? Porque el sistema pensional francés, que se parece al nuestro en cuanto a que son pensiones por reparto, es decir, los jóvenes o activos pagando por los adultos mayores, la pirámide poblacional de Francia es así. Hoy en día hay tantos mayores como activos. Para tapar ese hueco se inventaron una cosa y es un impuesto de solidaridad que empezó hace 20 años en el 1% de todos los ingresos que recibe cualquier ciudadano y ahora va en el 17%. Y eso no da, uno paga el impuesto y no da derecho a pensión. Eso es lo que yo le quiero evitar a Colombia. Por eso hay que alargar la edad pensional. Paola, ¿tiene su contrapregunta pensional? Pero en el 2050. Sí, pues es que no nos ha dicho a cuánto subiría la edad en caso de que la reforma pues se va a presentar ante el Congreso de la República. ¿Qué tiene pensado frente a las edades para que eso que usted está hablando, ese fenómeno del que usted está hablando, pues se reduzca? Sí, estamos pensando, y esto es algo que se tiene que hacer, digamos, ajustarse, porque todo va a depender de otros parámetros, pero en principio uno debería estar pensando en 62-65, 62 mujeres, 65 hombres. Ahora, aquí hay también una discusión que vale la pena. En Francia ya están hablando de 70 años, ¿no? Ah, no, pues claro, en Francia ya, porque es un abismo pensional, pero no queremos llegar allá. Ahora, lo que sí podemos hacer para no llegar allá, pero no es una cosa que no se puede hacer en 4 años, no es una ley que se pueda pasar, pero tenemos que ir pensando en eso, es pasar de un sistema de reparto donde no hay ahorro y donde los unos pagan por los otros
a un sistema de cuenta única donde cada cual sabe que lo que está ahorrando es para su mesada en el momento en que se retira. Y quiero decir otra cosa, las mujeres siempre vamos con mesadas menos buenas que las de los hombres. Sí. Y ahí tenemos una propuesta, porque claro, como se dice que la mujer tiene una esperanza de vida más larga que la de los hombres, nos castigan. Entonces, por el mismo ahorro nos dan una mesada pensional menor. Entonces vamos a crear un seguro de manera a equilibrar esa carga y que todos tengamos igualdad de pensiones. Miércoles, yo no me di cuenta, más bien no me di cuenta, ya casi es la 1 de la tarde, me voy a ir con Sergio Espinosa de Bochica Networks, que nos trae a esta hora las métricas que nos da la inteligencia artificial sobre cómo fue el comportamiento del numeral Ingrid en la W a través de Twitter. Pero, no sé, Andrea, un minuto le damos a la candidata para una última pregunta. Sí, perfecto. La última, Andrea, hágale usted. Bueno, quiero preguntarle, candidata Ingrid Betancourt, ¿qué propuesta le haría usted a Sergio Fajardo? Si la está escuchando en este momento, si usted dice, hagamos una alianza, un mensaje directo a él para que se pueda concretar esa alianza. Un minuto, candidata, y me voy con las métricas de las redes sociales. Ok, a Sergio, primero con mucho cariño y mucho respeto, que él sabe que le tengo. Porque muchas veces hemos hablado de eso en los corredores de los debates. Tenemos que tomarnos el tinto, o el agua aromática, o el jugo, lo que sea, con Rodolfo Hernández. Hoy en día, lo que queda claro es que él también queda bajo el riesgo de ni siquiera tener gastos de reposición. Así que eso, es decir, si la expectativa es seguir para tener algún tipo de, digamos, de premio de haber seguido, eso no va a ser así. El único premio acá, es darle a Colombia una segunda vuelta con una opción diferente. Eso lo hacemos si se une primero él con Rodolfo, y si ellos dos se unen, pues yo estoy ahí para acompañarlos. Sergio Espinosa en Bochica Networks, las métricas de la inteligencia artificial, ¿cómo le fue a la candidata Ingrid Betancourt? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Con corte a 12.50 de la tarde, la candidata muestra una favorabilidad del 13%, desfavorabilidad del 87%. Uy, no me diga. Bueno, vámonos con palabras claves, a favor, en contra. Palabras a favor: no legalización, anticorrupción, mujer. En contra. No sabe, sin criterio, destruir París. ¿París? Sí. Gracias, Sergio. Sergio Espinosa de Bochica Networks, candidata, gracias por estos minutos en Sigue la W. Juan Pablo, fue un gran placer, de verdad, gracias por la oportunidad. No, usted muchas gracias. Sigue la W en digital y en segundos, Hernán Peláez, Martín de Francisco llegan con fútbol y algo más. Aquí